La provincia de Jaén siempre se destacó por sus extensos olivares, sus bellos parajes naturales como Cazorla y sus numerosos castillos medievales. De estas imponentes construcciones medievales destaca la fortaleza de la Mota en Alcalá Real, una monumental edificación que se erige majestuosamente ante los ojos de los amantes de la historia y el patrimonio. El castillo de Alcalá Real, nombre con el que también se conoce a la fortaleza de la Mota, está dispuesto, como era usual en las ciudades fortaleza andalusíes, en áreas bien delimitadas. El recinto exterior, que rodea la alcazaba, está formado por las defensas de la Medina, que está cerrado por varios arrabales, incluyendo el denominado Arrabal Viejo, el mejor conservado. Su trazado original corresponde a los siglos XI y XII, y, actualmente, quedan en pie muy escasos restos de la muralla. Esta muralla estuvo inicialmente construida con tapial y argamasa, aunque parece ser que fue remodelada en los siglos XIII y XIV, revistiendo de muros de mampostería. La entrada principal al recinto y de la fortaleza está formada por la Puerta de las Lanzas, la Puerta de la Imagen y la Puerta de la Harina. Todo ello en la denominada Cuesta de la Mota. Sin embargo, estas no eran las únicas puertas que daban acceso al recinto, ya que existían las puertas de Santiago y San Bartolomé. La Alcazaba, la zona más elevada de la fortaleza, está formada por la Torre del Homenaje, una construcción prismática de 20 metros de altura y distribuida en un solo piso rematado por almenas. Se accede a ella a través de un pasadizo abovedado, en el que se alterna el ladrillo con la mampostería y la sillería, la torre de la campana de menor tamaño en comparación, y la torre mocha, la más pequeña de las torres de la Alcazaba. En su interior se encuentra el patio de armas de estructura trapezoidal. La Alcazaba, por su posición, su uso era estrictamente militar. En el interior del recinto, además de la ya mencionada Alcazaba, encontramos al entrar el antiguo plano urbano y el barrio del Baundillo, donde residía la población civil. Ahí podemos encontrar restos de tabernas, molinos y boticarios. Durante el siglo XIII y XIV, la fortaleza fue un importante enclave para los almayales, comerciantes fronterizos, quienes se enriquecían gracias al privilegiado puesto que la fortaleza tenía entre el reino nazarí de Granada y Castilla. Un enclave indispensable que había dentro de la imponente fortaleza era el denominado nevero, una enorme cavidad subterránea circular. En esta estructura se usaba para almacenar la nieve de las montañas y mantener fríos los alimentos y bebidas. Cuando la nieve se derretía, se filtraba por una galería a un aljibe. Este aljibe no era el único de la fortaleza. A lo largo del todo el perímetro se halla todo tipo de pozos para abastecer de agua a la población. Algunos de estos aljibes estaban excavados en la roca, pero otros eran de obra. Estos aljibes recogían el agua de la lluvia, o que se encontraba en el subsuelo. Al igual que los aljibes eran indispensables para el almacenamiento de agua, también lo era el pósito o alorí para el almacenamiento de grano de toda la comarca. Originariamente su ubicación estaba en la Plaza Alta, pero a medida que la población se trasladaba al llano y abandonaba la fortaleza, el alorí también se fue trasladando. Otro barrio a destacar es el barrio militar donde residían las tropas del señor de la fortaleza, quienes eran capitaneados por el alcaide, el representante de la realeza y encargado de la defensa del castillo. Estas casas, al igual que el resto de viviendas de los otros barrios, eran estrechas debido a la escasez de espacio del perímetro. También al entrar al castillo nos encontramos con la Plaza Alta, escenario de representaciones y actos públicos además de lonja, y la Torre Cárcel. Durante muchos años la Torre Cárcel fue el aljibe principal y cárcel de la fortaleza. También se usó para vislumbrar la frontera del reino nazarí y el castellano. La fortaleza poseía su propia bodega donde se almacenaba el vino, ya sea para consumo propio de los habitantes como para el comercio de este producto. Y a lo largo de todo el recinto se encuentran diseminados todo tipo de recipientes y tinajas para el almacenaje del vino. La iglesia mayor abacial, el orgullo de la fortaleza, es de origen gótico, con remodelaciones y ampliaciones renacentistas. Es toda una joya de la arquitectura medieval. Destaca la capilla bautismal,
con doble portada renacentista y bóveda de casetones, que algunos autores atribuyen a Jacobo Florentino, arquitecto de origen italiano que trabajó en las zonas de Granada y Murcia a principios del siglo XVI. Sus tres fases de construcción, la primera correspondiente al primitivo templo gótico, cuenta con 3 naves. La primera ampliación se realiza de una sola nave y la cabecera de nuevo con 3 naves. En sus mejores momentos, la fortaleza de la Mota fue la cúspide de la arquitectura medieval, rebosante de actividad humana, como los ya mencionados almayales o el alcaide dando órdenes a las tropas. También hay otras figuras igualmente destacadas en las actividades fronterizas, como los alfaqueques. La función de estos diplomáticos no era otra que negociar la liberación de cautivos cristianos en territorio musulmán, aunque esto era casi inviable si la familia del cautivo no disponía de recursos económicos. Otra figura importante durante la Baja Edad Media fueron los adalides. Estos caballeros fronterizos se encargaban de expediciones militares, saqueos y capturar prisioneros, todo ello para debilitar y desmoralizar al enemigo. La fortaleza de la Mota no solo destaca por su arquitectura, también lo hace a través de su historia de más de 10 siglos, en la que sus habitantes vieron asedios, traiciones y todo tipo de animadversión entre uno y otro bando. Originariamente, la fortaleza fue un complejo militar creado por los clanes árabes de Banu Ya'sub y los Banu Sa'id Badis durante las rebeliones muladíes contra el califato de Córdoba. En el siglo XI se refuerza el sistema defensivo. Se rodea la zona habitada con una nueva muralla, una mezquita y un sistema complejo de acceso a la parte alta del cerro, con varias puertas controladas por torres debido a la inminente llegada de los almohades a la península. Durante este periodo sufrió múltiples e importantes ataques por parte de los bereberes. Estas agresiones fueron motivadas por la insubordinación contra los almohades. Finalmente, Abd al-Malik Ben Said, gobernador y jefe del clan familiar, pagó con cárcel en Marruecos su rebeldía durante un corto tiempo, regresando más tarde libre y obediente a los almohades. Un siglo más tarde, con la retirada de los almohades por el empuje de los reinos cristianos del norte, la fortaleza de la Mota fue la última fortificación defensiva a la que tuvieron que hacer frente los ejércitos cristianos antes de acceder al reino nazarí de Granada, a través de Jaén y Córdoba. La conquista no fue sencilla, pero finalmente fue conquistada por el rey castellano Alfonso VIII en el año 1213. Sin embargo, esta victoria no duraría demasiado, pues poco tiempo después volvería a ser tomada por los árabes. Años más tarde, en 1243, se firmaría el Pacto de Jaén entre el rey Fernando III y el rey nazarí Alamar. Con este pacto delimitó las fronteras del reino de Granada, consiguiendo el reconocimiento de Alcalá Real bajo gobierno granadino por parte de los reinos cristianos. Durante casi un siglo se conservó la paz en la fortaleza, pero fue en el 1341 el año de la rendición definitiva de este imponente castillo por parte del rey Alfonso XI. Tras su conquista, la fortaleza fue de gran utilidad para las fuerzas cristianas hasta la caída del reino nazarí de Granada. En esta época la fortaleza obtuvo importantes reformas por parte de Castilla, como la Torre Nueva. Durante la Edad Moderna la fortaleza sufrió un fuerte despoblamiento y su uso militar se fue perdiendo debido a la modernización de los antiguos ejércitos medievales y la aparición de las armas de fuego. No obstante, durante la Guerra de Independencia Española, el ejército napoleónico ocupó la fortaleza restaurándola, construyendo un muro que iba desde el Alcázar hasta la Torre de la Cárcel, circundando la zona de ocupación, que incluía la iglesia mayor abacial. En 1812, al terminar la guerra contra Francia, la iglesia mayor, utilizada como almacén, fue incendiada, lo que provocó el desplome de parte de la bóveda, y se provocó la explosión del polvorín que albergaba la torre de la cárcel, destruyendo gran parte de sus muros. En el año 1931 fue reconocido como Patrimonio Cultural y de Interés por parte del gobierno de la Segunda República. Sin embargo, sufrió fuertes destrozos durante la Guerra Civil, los cuales se fueron restaurando en años posteriores.
Esta larga historia que lleva la fortaleza a sus espaldas ha ocasionado todo tipo de relatos y leyendas entre árabes y cristianos, como la siguiente. Cuenta la leyenda que durante los últimos días del asedio, una mora se escapaba todas las noches de la fortaleza hasta la fuente a por el agua para su madre enferma. En una de las ocasiones, como se topó con un capitán cristiano, y él, como es de suponer, no pudo matarla. De hecho, se enamoró de la bella mora. Desde entonces, las escapadas de la preciosidad musulmana no solo se debían al amor a su madre, sino también al amor al guapo capitán enemigo. Pero no podía ser todo tan bonito y fácil en los tiempos que corrían. Alguien le chivó al padre de la mora que su hija salía de la fortaleza cada noche para encontrarse con un cristiano. Claro está, el padre se puso furioso y siguió a la hija una de esas noches oscuras, acompañado de su espada. Aquí la leyenda se bifurca en varias variantes, para todos los gustos. Uno dice que mató al capitán y encerró a su hija en una torre, donde pasó el resto de su vida llorando y lamentando su amor asesinado. Según otra, cuando el padre iba a matar al capitán, la hija se puso entre ellos y se sacrificó. El pobre padre se volvió loco. Y otra variante cuenta que la mora desarmó a su padre y lo mató, y vivieron felices juntos. Podemos concluir que la fortaleza de la Mota es una magnífica obra árabe que se erige majestuosamente sobre el paisaje andaluz, el cual es respaldado por una larga y rica historia, convirtiéndose en una joya del patrimonio cultural y arquitectónico español que debemos apreciar y cuidar.